Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más en esto que es Escuela Bíblica de nuestra casa. ¿Cómo le dice que les va a ustedes? ¿Cómo les fue esta semana? Espero que hayan tenido una semana muy pero muy bendecida. En este mes que es el comienzo de una estación en la cual yo creo que a todos nos gusta, que es el mes de la primavera. Pero no tan solo que el mes de septiembre es el mes de la primavera, que comienza una estación preciosa donde todo crece, donde hay más colores, donde el día se hace más largo, sino que es el mes de la Biblia. Para nosotros los cristianos es muy importante lo que es la Biblia. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? La señora Jessie y Alina le estuvo enseñando cómo se escribió la Biblia, cómo fue fundada, en qué año terminaron a hacer la Biblia en nuestro idioma, en castellano, y todo eso lo que ya ellos ya le enseñaron en estos 2 sábados, ¿verdad? Pero yo traje algo el día de hoy para que ustedes puedan allí, decir aprender, creo que ya lo saben, pero para recordar un poquito más los acontecimientos que hay en la Biblia, a donde Dios mostró su poder en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Lo quieren ver? Dale, yo lo voy a mostrar. Yo le he hecho en esta semana un libro que lo titulé Acontecimientos Bíblicos. En este libro podemos ver algunos de los acontecimientos que ha pasado en nuestros antepasados, antes que nosotros naciéramos. Recuerden que todo lo que nosotros les enseñamos y les mostramos sacamos de la Biblia, que la Biblia es palabra de Dios y que las historias que están ahí son cosas verdaderas, cosas que pasaron realmente antes que nosotros naciéramos. No son cosas inventadas como son los cuentos de la Cenicienta o de la Caperucita Roja, todo eso fueron inventados por el hombre. Pero lo que está en la Biblia son hechos reales. Y cuando nosotros leemos la Biblia y podemos ver en el Antiguo Testamento que nos cuenta cómo Dios creó al mundo. Recordemos que con el poder de Dios, Él hizo al mundo, hizo los animales, hizo los árboles, hizo el cielo, la luna, las estrellas, el sol, hizo al ser humano, ¿no? Que así fue como empezó la humanidad en la tierra. Dios hizo todo eso con su poder. Pero también utilizó a grandes varones para mostrar su poder. Y en este caso podemos ver cómo utilizó a Noé para que haga el arca, a donde entraron todos los animales y entró Noé con su familia. Y así Dios mandó un diluvio sobre la tierra. ¿Se recuerdan de esa historia? Acá podemos ver cómo el Señor, cuando el Señor sacó a su pueblo Israel, que estaba esclavo en Egipto, también está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y Él con su poder mandó una columna de nube y una columna de fuego para que ellos fuesen guiados por el desierto. ¿Quién no recuerda esta historia, verdad? Con tan solo mirarlo ya sabemos que es Moisés llevando al pueblo de Dios sobre el Mar Rojo. No sobre, sino atravesó el Mar Rojo en tierra seca porque se abrió en 2. ¿Se recuerdan de esa historia? Yo creo que sí, ¿verdad? Dios utilizó a Moisés para mostrar su poder a su pueblo. También acá tenemos a Moisés ¿con qué? ¿Esto qué es? Los 10 mandamientos, ¿verdad? El Señor también hizo 10 mandamientos porque quería que su pueblo obedeciera lo que Dios quería, ¿no? Y acá está la historia de Josué, otro hombre que Dios utilizó para que lleve a su pueblo a poseer la tierra prometida, que tuvieron que dar 7 vueltas sobre el muro de Jericó, alrededor del muro de Jericó. ¿Se recuerdan de esa historia? Bueno, esta es una de las tantas historias que tenemos de Josué en la Biblia, ¿verdad? ¿Y qué diríamos de esta historia? ¿Quién se recuerda? Con tan solo mirar ya sabemos de qué historia se trata, ¿verdad? Es
David y Goliat. David también fue utilizado para mostrar el poder de Dios sobre Goliat, ¿no? Derrotando a aquel gigante. Y acá tenemos a Elías, que fue alimentado por los cuervos, que le llevaban carne. También hemos escuchado muchas veces la historia de Elías, ¿verdad? Él estaba en una cueva allí y eran alimentados por los cuervos. Uy, si miramos a este, ya sabemos quién es. ¿Quién es? Daniel, ¿verdad? Cuando fue echado en el foso de los leones. Miren cómo Dios protegió a Daniel allí de que no fuera devorado por los leones. Esas historias están todas en el Antiguo Testamento. Si nosotros leemos la Biblia, allí podemos ver no tan solo estas historias, sino hay muchas historias que nos cuentan, ¿no? De grandes hombres y mujeres que utilizó Dios. Acá podemos ver también a Jonás, cuando fue atragado por ese gran pez y fue devuelto sobre tierra cuando el pez lo vomitó allí en la orilla del mar, ¿verdad? ¡Qué asco! Lo vomitó. Pero el pez también fue utilizado por Dios, porque si el pez se lo comía porque quería el pez, se lo iba a triturar todo a Jonás, y no fue así. Lo atragó entero y lo devolvió entero, porque fue utilizado por el Señor para que Él entienda que tenía que obedecer a nuestro Dios. Esto es alguno de los acontecimientos que pasó en el Antiguo Testamento. Yo lo he dibujado para que nosotros podamos allí entender un poquito más y saber de cómo el Señor utilizó a tantas personas para mostrar su poder, ¿verdad? Pero si nosotros seguimos leyendo la Biblia, nos vamos a encontrar que dice Nuevo Testamento. Los acontecimientos del Nuevo Testamento es espectacular, maravilloso. ¿Saben por qué? Porque nos cuenta la historia de nuestro Salvador, el nacimiento de Jesús. Bueno, ahí nos encontramos el nacimiento de nuestro Salvador, de cómo, quién lo crió, cómo fue su niñez. Podemos ver cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Acá podemos ver cómo el Espíritu Santo allí lo llenaba a Jesús para que él empezara a hacer lo que Dios le había mandado a hacer en la tierra, ¿verdad? Que eran milagros y prodigios y allí, ¿no? Todo lo que él hizo cuando él anduvo sobre la tierra. Acá podemos ver uno de sus milagros, cuando él calmó la tempestad, andaba sobre el mar y calmó la tempestad en el barco donde estaban allí sus discípulos. Él no hizo poca cosa, hizo muchos milagros. Él habló de Dios, él hablaba del reino de Dios, él hablaba a las personas con parábolas. ¿Se acuerda que yo le conté unas cuantas historias de que él hablaba por parábolas para que la gente pudiera entender lo que él hablaba, ¿no? Pero también tenemos el acontecimiento de la cruz, a donde él fue crucificado y murió ahí para que nosotros fuésemos perdonados, pero resucitó para darnos vida eterna. Bueno, estos son algunos de los acontecimientos. Hay mucho, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Pero yo lo he ilustrado algunos nomás, porque si no tendría un montón de dibujos para hacer. Pero es para que nosotros nos quede más o menos allí, sepamos todo lo que el Señor, nuestro Dios, quiere que sepamos de Él. Porque Dios, tanto en ese tiempo como ahora, sigue siendo el mismo. Él no cambió. Pueden pasar muchos años, pueden pasar muchas personas, pero Él sigue siendo igual. Él tiene el mismo poder, Él sigue siendo el mismo. Por eso dejó escrito en la Biblia para que nosotros lo conozcamos y podamos allí confiar de que como Él hizo con Moisés, como hizo con Elías, como hizo con Jonás, como hizo con Daniel, Él también puede hacer con nuestra vida. Pero nosotros en lo último allí, yo te hablé de Jesús, pero ¿qué sabemos de Jesús?
nació y murió en la cruz, nada más. Ahora le voy a mostrar algo de Jesús. En el día de hoy hemos visto en el comienzo algunos acontecimientos de lo que era en la Biblia, lo que está escrito en la Biblia, porque queremos allí cerrar lo que es el mes de la Biblia. Pero el título del día de hoy, como lo tenemos acá atrás, es un niño diferente. ¿Por qué? Yo quise mostrarle esto porque si nosotros que somos hijos de Dios y sabemos todo lo que hizo Jesús en la tierra, tenemos allí conocimiento de que Él nació, que creció y que murió en la cruz. Pero ¿sabemos lo que Él hacía cuando Él era niño? En la Biblia no hay mucho, no dice mucho lo que Él hacía cuando era niño, pero lo que nosotros pasamos por alto, yo lo voy a contar en el día de hoy en este resumen que hice. ¿Por qué yo le puse un niño diferente? Porque acá les voy a contar algunas características que Jesús tenía. Él tenía la edad de ustedes, de 4, de 5, de 7, de 12, pero Él hacía algunas cosas diferentes. Miren, Él tenía una familia, como nosotros tenemos, ¿verdad? Acá estaba su mamá María, su papá José, sus hermanitos. Recuerden que Él es hijo de Dios y que acá en la tierra tenía que tener un padre terrenal para que lo cuidara, ¿verdad? Entonces se llamaba José. Ellos se juntaban en familia y se reunían a escuchar la palabra de Dios. A Jesús le gustaba mucho saber de la historia que estaba en la Biblia. Jesús andaba en la calle, Jesús andaba jugando maquinita por ahí, ¿verdad que no? Jesús le gustaba reunirse con su familia a hablar de Dios. A ellos les gustaba hablar mucho de la historia y de las cosas que Dios hacía. Pero a Jesús también le gustaba ayudar a su papá. José era de profesión carpintero. Él hacía muebles y vendía para poder traer el alimento a su casa. Y a Jesús le gustaba mucho ayudar a su papá. Él sostenía la madera, ahí barría cuando quedaban todas las virutitas en el piso. Jesús no le gustaba tanto tiempo andar jugando a la pelota. Él jugaba de por rato, pero no todo el tiempo, porque a él le gustaba mucho ayudar a sus padres. Pero Jesús se quedaba a ayudar a su papá nomás. Ay, no, ya está, ya le ayudé a mi papá, no me molesten más. No, Jesús no era así, ¿verdad? Él también ayudaba a su mamá María. Ahí vemos cómo él ayudaba a alimentar a los pollitos, los gansitos, los patitos, ¿no? Porque él era consciente de que sus padres necesitaban mucha ayuda. Pero ¿saben qué le gustaba hacer a Jesús? Le gustaba ir a la escuelita bíblica. Él llegaba los sábados, se peinaba, se ponía perfume, se cambiaba ahí, se ponía guapo y se iba a la escuela bíblica con sus amigos. Él no se perdía ningún sábado en la escuela bíblica. Él no decía, no, es re aburrido, esa seño me tiene harto. No, él le gustaba. Y miren, ahí su profesor era viejito, pero él estaba pero muy atento a lo que le hablaba de Dios. ¿Quieren saber lo que le pasó a Jesús cuando era más grande, cuando tenía 12 años, más o menos? Ellos se juntaban todos del pueblo, familiares, parientes, vecinos, se juntaban todos y se iban a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque la iglesia quedaba muy lejos, era en otra ciudad. Ellos tenían que caminar días y días para llegar a la iglesia. Pero de vuelta, cuando tenían que volver, andaban todos ahí caminando y decían, María empezó, ¿y Jesucito? ¿A dónde está Jesucito? Y decían, por ahí anda con los primitos, vamos a seguir caminando. Y seguían caminando y era muy lejos, ¿no? La iglesia no era cerquita como la que tenemos ahora acá nosotros y que tomamos un remis y nos vamos, no. Ellos tenían que caminar días y días para llegar a esa iglesia. Y ellos seguían de vuelta para su hogar y decían, ay, bueno, si anda por ahí con los primitos vamos a seguir caminando. Y caminaban. Y de repente dice, pero yo no lo veo a Jesús, ¿a dónde está el niño Jesús?
Y empezó a preguntar, ¿a dónde están? ¿No están con ustedes? No, nosotros no nos vimos, dice los primos. ¿Cómo puede ser? ¿A dónde está Jesús? Empezaron a desesperarse porque han perdido al niñito Jesús. Entonces agarraron y dijeron, vamos a volver porque acá no está Jesús. Tuvieron que volver de vuelta José y María en todo ese camino tan lejos de vuelta hasta llegar en esa ciudad donde estaba la iglesia. Fueron y preguntaron en un lugar a donde había cosas divertidas. ¿No está Jesús? ¿No lo han visto a Jesús acá? No, nosotros no vimos a Jesús. Hasta que por allá alguien le dijo, yo lo he visto a Jesús allá en el templo, en la iglesia. ¿Qué? ¿Se quedó en la iglesia? ¿Cómo puede ser? Y se fue ahí José y María a buscar a Jesús. Y miren a dónde estaba Jesús. Jesús estaba en la iglesia. ¿Ve? ¿Estaban con niños? No, estaban con gente grande. ¿La gente grande se andaban riendo? No, estaban asombrados. Decían todo. ¿Por qué se asombraban? Tenían esa cara. Porque se asombraban que Jesús sabía mucho de la Biblia. Jesús le hablaba de su Padre, de Dios, y ellos se asombraban de cómo Jesús sabía tanto de la Biblia. Por eso tenían esa cara. Se asombraban ellos porque Jesús le hablaba de Dios. Y José y María corrían hasta llegar a la iglesia donde estaba Jesús. Cuando ellos llegaron, acá estaban, ¿ven? Llegó María y José todos llorando ahí. María le decía, Jesucito, ¿cómo no me dijiste que te quedabas acá? Y él le dijo, pero madre, recuerda que yo tengo que estar en los asuntos de mi Padre. Recuerden que Él es hijo de Dios. Y Él estaba ahí enseñando de su palabra. Entonces su mamá le dijo, bueno Jesús, vamos hijo, ya es hora que nos vayamos. Y él agarró y le dijo, bueno mamá, vamos, perdóname, pero a mí nadie me avisó que ustedes ya se fueron, por eso yo estaba aquí hablando de mi padre. Entonces ella le dijo, bueno, ya es hora que nos vayamos. Y él agarró y le dijo, bueno, que anden muy bien, se despidió de la gente de ahí, le dijo muy bien, que ustedes tengan una buena semana, yo me voy con mi papá y mi mamá. ¿Por qué? Porque Jesús era obediente. Él no le dijo a su mamá, ay no, yo me quiero quedar un rato más, siempre me andan buscando, ustedes me molestan que me andan buscando siempre. No, él era un niño diferente, como dice el título. Él se portaba bien, él obedecía a sus padres y a su madre, él hablaba de Dios, le gustaba allí escuchar su palabra. Él era muy, pero muy obediente. Era, como dice el título acá, un niño diferente. Acá preparé un corazón con Jesús adentro para ponerle la característica que Él tiene. La Biblia cuenta que Jesús era perfecto. ¿Por qué? Porque Él nunca cometió pecado. Él era perfecto. La segunda cosa que nos enseña en la Biblia de Jesús es que amaba ir a la casa de Dios. Él no andaba ahí diciendo, ay no, tengo fiaca, no quiero ir, no. Él amaba ir a la casa de Dios. A él le gustaba ir a alabarle a Dios, a escuchar más de su palabra, porque él amaba ir a la casa de Dios. Otra característica que le quiero enseñar de Jesús, que él hablaba siempre la verdad. Cuando se le rompía algo, él no andaba ocultando ahí por abajo de las alfombras las cosas que se rompían. Él decía, mamá, se me rompió a mí, perdóname, porque él siempre hablaba la verdad, nunca andaba mintiendo. Otra cosa que podemos aprender de Jesús, que él era bueno. Cuando él de pequeñito podía ayudar a algunas personas, él lo hacía. Si había chicos que andaban peleando con otros por diferentes cosas, él decía, por favor, no estén peleando niños. ¿No saben que Dios ama a todo por igual? Él era bueno, él no se peleaba nunca con nadie. Otra cosa que le quiero contar de Jesús, que él amaba las escrituras. Él amaba leer la palabra de Dios. Él iba a la escuela bíblica y aprendía de Dios porque él amaba las escrituras. A él siempre le gustó aprender de las cosas de Dios, su Padre. Entonces él ¿qué hacía? Leía mucho la Biblia, porque él amaba ¿qué? Las escrituras. Otra característica de Jesús era obediente.
Si su madre le mandaba a hacer algo, él no decía, ay no, después lo hago, no. Él iba y lo hacía. Si su padre le decía que él no tenía que salir a la calle, quédate acá adentro, él le decía, bueno papá, yo te obedezco. Y él se quedaba porque era obediente. No era que le decía, uy, qué molesto, yo quiero salir a jugar. No, él era obediente. Obedecía porque él quería agradar a su padre, Dios, y a sus padres aquí en la tierra. Él era muy obediente. Por último tenemos, no peleaba. ¿Por qué no peleaba? Jesús, cuando a él los molestaban, él no peleaba. No era que andaban a las piñas ahí con todo, él no pegaba, tampoco andaba haciendo cara fea ahí como siempre hacemos con esa bronca y gritando ahí a los chicos, no. Él no peleaba. Por eso dice que él era un niño diferente. Bueno, así terminamos la escuela bíblica del día de hoy. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Ahora le dejo con una alabanza para que podamos cantar todos juntos a nuestro Señor Jesús. Chao, nos vemos la próxima. Es el libro que nos cuenta historias del pasado, nos habla de la vida